Muy bien, buenos días, estudiantes, buenos días, docentes que nos acompañan, buenos días también al coordinador de la coordinación de español y también a la directora del Departamento de Educación, a la máster Sandra Ruiz. Bienvenida a la doctora Josefina Vigil, quien nos acompaña esta mañana y se va a estar dirigiendo a todos nosotros con su presentación sobre la educación en Nicaragua, emergencia más allá del COVID-19, ¿verdad? Así es que para nosotros, desde el departamento, es un gran placer poder contar con todos ustedes esta mañana, dándole la bienvenida a este segundo semestre del año 2020, el cual pues ha estado lleno de desafíos, ¿verdad? A lo largo de todo el año nos hemos venido afrontando a diferentes desafíos y pues uno de estos ha sido la emergencia que hemos vivido a nivel mundial con la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Así es que producto de esto, ustedes hemos todos visto las diferentes acciones, ¿verdad? Que se han tomado a nivel de la universidad para pues continuar con nuestras labores en el campo de la educación, ¿verdad? Para la formación de todos nuestros estudiantes. Así es que en esa labor, ¿verdad? Y en tratando de iniciar este segundo semestre a pesar de las dificultades que hemos tenido, pues estamos intentando empezar este segundo semestre con todo el ánimo, ¿verdad? Con toda la disposición de los estudiantes, del grupo de docentes, de las autoridades también, para poder llevarles pues la enseñanza de calidad que nos caracteriza. Así es que en esta ocasión bueno, tenemos esta presentación como parte de la asamblea de bienvenida, en la cual pues compartimos siempre, intentamos compartir temáticas que sean de interés de tanto la disciplina de enseñanza del inglés como a nivel educativo y otros temas, ¿verdad?, que sean de interés tanto del profesorado como del estudiantado. Así es que esperamos que esta presentación sea de mucho provecho para ustedes, para que puedan sacarle también el provecho para sus asignaturas, para sus clases, ¿verdad? Y que podamos también conocer mejor el impacto, ¿verdad?, de esta pandemia a nivel nacional, ¿verdad? Y a nivel pues mundial. Así es que le voy a pasar la palabra a la directora del departamento también para que les dé la cordial bienvenida y les voy a explicar brevemente cómo vamos a trabajar el día de hoy, esta mañana. Primeramente, pues el saludo de parte de la directora del departamento, la máster Sandra Ruiz, quien también va a presentar a la expositora que tenemos esta mañana, la doctora Josefina Vigil. Luego, la doctora Josefina tiene un periodo de 30 a 40 minutos en el cual ella va a estar presentando el tema, y luego tenemos un periodo de 10 a 15 minutos de preguntas y respuestas de parte del profesorado y del estudiantado, y luego tenemos los comentarios finales de parte de la doctora Vigil y el cierre, ¿verdad?, de parte del departamento. Así es que en ese programa les paso ahora la palabra a la directora del departamento, la profesora Sandra Ruiz. Adelante, profe. Buenos días, tengan todas y todos bienvenidos y bienvenidas docentes del Departamento de Educación, estudiantes de la carrera de enseñanza del idioma inglés, al profesor Byron Delgado, coordinador del área académica de español, y a nuestra invitada especial, la doctora Josefina Vigil Gurdián, quien estará compartiendo con nosotros un tema que a todos nos debe de preocupar, porque la educación es factor importante para el desarrollo humano, es el factor más importante para que los países podamos salir adelante, y creo yo que es muy pertinente que en este momento reflexionemos sobre cómo está la educación en nuestro país, cuáles son sus perspectivas, cuál es el futuro de la educación, no solamente a partir de esta pandemia del COVID-19 que ha afectado a nivel mundial, sino sobre todo cómo esta pandemia está incidiendo ya en la situación que enfrentaba la educación nicaragüense. Por ello, hemos invitado, ¿verdad?, a una de las personas más especializadas en este tema en el país, en la región, como es la doctora Vigil, a la cual nos complace presentar esta mañana, y también invitarles a ustedes a seguir, ¿verdad?, documentándose sobre esta temática, y esperamos que las reflexiones de esta mañana
nos inviten a eso, a que sigamos pensando en la educación, en cómo podemos sacar adelante a través de la educación nuestro país y fundamentalmente que las asignaturas de este semestre ustedes puedan seguir profundizando en la temática. Bien, la doctora Josefina Vigil es cientista social y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es miembro de la Junta Directiva de la Academia de Ciencias de Nicaragua. Actualmente se desempeña como especialista regional del programa de capacidades LATRID, que trabaja en 8 países de América Latina y el Caribe. Es investigadora principal del Centro de Investigación y Acción Educativa Social, CIACES, del cual es fundadora investigadora. También es asociada del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana y docente de la maestría en Educación y Aprendizaje de la Universidad Centroamericana. Se ha desempeñado como investigadora y coordinadora de formación docente del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana, coordinadora del Programa Regional de Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Sociales en universidades centroamericanas, es secretaria técnica de la Red Centroamericana de Fe Alegría, gerente regional para Centroamérica y México del Centro Magis y asesora pedagógica de la Fundación Pantaleón. Fue coordinadora y docente del Programa Técnico Superior Enseñanza Multigrado en Medio Rural. Ha trabajado como investigadora y formadora de maestros y maestras en diversos países de la región, tales como Nicaragua, Honduras, Guatemala, Perú, Ecuador, México, República Dominicana y Haití. Entonces nos da mucho placer que Josefina esté con nosotros esta mañana compartiendo este tema tan importante sobre la educación en Nicaragua, la emergencia más allá del COVID-19. Bienvenida, Josefina, y nuestro agradecimiento por tu colaboración y disposición siempre de compartir tus saberes y experiencia y sobre todo de generar esas reflexiones que necesitamos como educadores y educadoras para enfrentar los problemas que tiene la educación en nuestro país y en la región. Sin más, pues bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes hoy, al departamento por haberme invitado a compartir con ustedes estas reflexiones. Espero que sea una mañana de muchos cuestionamientos, de muchas reflexiones y de muchas dudas. El indicador de éxito de esta conferencia para mí va a ser que salgamos con más dudas y más inquietudes de con las que entramos, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones porque el mundo está viviendo una crisis profunda que está cuestionando muchos de sus paradigmas. Para comenzar, yo quisiera decir que de qué concepción de la educación partimos cuando hablamos de la crisis de la educación. Eso me parece que es fundamental. Y yo quisiera decirles algunas ideas de la educación, cómo yo concibo la educación a partir de la cual yo hago este análisis. Lo primero es entender la educación como un proceso fundamental para el desarrollo de las capacidades humanas, el disfrute de una vida digna y el ejercicio de una ciudadanía activa, que es la definición global de UNESCO y la que usamos en el mundo los educadores y las educadoras. No tiene que ver con conseguir un título, sino con desarrollar esas capacidades humanas que implican tener también una acreditación de eso. Pero ponemos el centro en el tema del desarrollo de las capacidades humanas, en el hecho de que la educación ha sido considerada como la llave maestra para abrir el goce de todos los otros derechos humanos y por tanto se la considera un derecho humano fundamental. Pero además otro elemento, y es que la responsabilidad es un deber de todos y todos los ciudadanos en Nicaragua, pero en primer lugar es un deber de los estados, como está establecido en la Constitución de la República de Nicaragua en los artículos que ustedes pueden ver en la presentación. Para hacer efectivo ese derecho, se establecen políticas públicas y los estados tienen que establecer también un proceso de consulta y de consenso y de complementariedad con todos los actores del país y destinar recursos para eso, que es una cosa que en Nicaragua pues no está sucediendo.
Entonces, el primer tema es cómo entendemos la educación, y entendamos la educación como un proceso de empoderamiento, como un proceso a través del cual nosotros logramos construir y sacar todas las habilidades, lo que decía el informe de Lors, todos los tesoros que están enterrados dentro de cada uno de nosotros, todas nuestras capacidades, hasta llegar a lo que Amartya Sen llamaba la agencia, que es la capacidad de autodeterminarnos, que es el objetivo último de la educación. Ahora, ¿en qué contexto se da la educación en Nicaragua? Pues se da en el contexto de crisis superpuestas, yo la llamaría así, son crisis superpuestas. El mundo está viviendo una crisis global producto del COVID-19 y Nicaragua está viviendo esa crisis, pero en el contexto de otras crisis que venían antes al país y por tanto nos tienen totalmente sumergidos en una situación muy grave en donde yo quisiera escuchar la voz de los y las jóvenes. Y yo no la escucho todavía y tal vez lo podemos discutir luego. No escucho cuál es la agenda joven en este país, escucho demandas, pero no escucho cuál es la propuesta y cuál es la agenda joven en este país. Y si la educación, que es un elemento fundamental, y por eso quiero destinar unos minutos a que veamos un video sobre el bono demográfico, que es el gran desafío de esta generación. Si la educación no es parte de esa agenda joven, si ustedes no tienen ideas claras, si esa generación no tiene ideas claras de la educación, entonces esa voz no está completa, creo yo. Yo quisiera que fuera parte de la discusión que pudiéramos generar en este espacio también. Nos encontramos además cuál es la base, esta crisis del COVID y esta crisis de gobernabilidad y de violencia y de violación a los derechos humanos que tenemos en Nicaragua, nos agarra en un momento en donde hay unos cambios paradigmáticos en el mundo. El mundo que conocíamos está cambiando profundamente. Entonces, ¿cuáles son, cómo se evidencian esos cambios? En primer lugar, hay un desplazamiento en los poderes. ¿Dónde se desplazan los poderes ahora? Que antes eran de otro tipo. Ahora se desplazan hacia la ingeniería genética y las neurotecnologías. Y el gran problema de esto es que todas esas repercusiones van a impactar no solo en cómo somos y nos relacionamos en todos los rincones del planeta, sino también en los mercados de empleo, de trabajo, en la desigualdad del ingreso, y va a afectar incluso la seguridad geopolítica y los marcos éticos que ya están siendo discutidos todavía. Entonces, el poder de la ciencia y la tecnología es cada vez más impactante que nunca. Este proceso, que se llama la cuarta revolución industrial, no creamos que está sucediendo solo en los países del norte. Ese proceso nos está impactando directamente. ¿Y cómo se evidencia allá en Nicaragua? Pues una investigación que hizo el BID en el año 2019 llegó a la conclusión que el 65% de los empleos actuales están en riesgo de automatización, o sea, en riesgo de desaparecer. ¿Ustedes se imaginan el impacto que tiene para el país? Que el 65% de los empleos que existen desaparezcan. Todo empleo que implique repetir más de 100 veces la misma operación está en riesgo de desaparecer. Hay muchos estudios que hablan de cuáles son las 12 carreras que van a sobrevivir a la automatización. Pero en el caso de Nicaragua, muchos de los empleos, por ejemplo, los empleos de las zonas francas, pero otros empleos como el cajero de banco, etcétera, van a desaparecer en un periodo no mayor de 5 años, lo cual nos obliga a repensar. Y si este no es un problema para nosotros y para ustedes como generación que va a vivir estos efectos, pues no sé cuál podría ser uno de los problemas que enfrentemos. El otro tema que me parece que es importante, que dice también esta investigación, es que el 70% de las personas en el 2030 en el mundo vamos a desempeñar nuestra labor profesional de manera independiente o subcontratada, o sea, el empleo seguro, estable, tal como lo conocemos ahora, también está cambiando por esta tendencia hacia la automatización. Es decir, estamos en un momento de altísima incertidumbre en el mundo, en donde están cambiando las bases en que se asentó la civilización, pero todavía no tenemos claro cuáles serán las siguientes bases. Entonces, podemos decir que estamos en un momento de cambio de época, de cambio de era, como el cambio que hubo entre la edad feudal y el capitalismo. En este momento estamos cambiando de un modelo de producción a otro modelo de producción.
pero todavía no sabemos cuándo va a ser o cómo va a ser. Y el otro elemento que me parece clave y al que le voy a dedicar unos minutos luego viendo un video, es que Nicaragua comenzó hace 20 años un proceso que se llama el proceso del bono demográfico. El bono demográfico es un proceso demográfico en donde el porcentaje más importante de la población ya no está en edad de dependencia, o sea, no son niños muy pequeños ni son viejos, personas ancianas, sino que se desplaza hacia población que está en edad productiva. Entonces, el bono demográfico es un momento de gran desafío, pero de gran potencialidad para un país. De hecho, los países asiáticos, como lo veremos en el video, aprovecharon ese momento para dar educación de altísima calidad a la juventud y promover una matriz productiva de alta complejidad que permitió dar un salto en el desarrollo muy grande y que se convirtieran en lo que hoy conocemos como los tigres asiáticos. El problema de Nicaragua es que tenemos 20 años de estar en el periodo de bono demográfico y a pesar de todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos propuesto, las dos terceras partes de este bono demográfico ya terminó sin que hayamos hecho los cambios que necesitamos. Nos quedan muy poco tiempo de bono demográfico y los cambios que se están teniendo no son suficientemente importantes. Tenemos una crisis muy fuerte de la educación en Nicaragua. La educación en Nicaragua en este momento está reproduciendo la pobreza y la desigualdad, no está sirviendo como ese vehículo de movilidad social que quisiéramos que sirviera, no está sirviendo para que nos preparemos mejor, para que desarrollemos mejor nuestras habilidades, para que vayamos transformando poco a poco el país, sino para que se reproduzca el mismo sistema desigual que existe en el país. Les voy a presentar algunos datos muy rápido porque no me quiero atrasar aquí. Esta presentación la van a tener a su disposición si lo quieren ver después. Aún quedan niños fuera del sistema, fuera de la escuela, en todos los niveles educativos, pero lo más importante es que hay un núcleo duro que son los y las más pobres que no cuentan con ninguna posibilidad de acceso al sistema educativo porque el sistema solo les ofrece una modalidad que es imposible para ellos. Por ejemplo, de nada le sirve a un joven de 15 años que vive en una comarca alejada de la Cruz de Río Grande que la Constitución diga que la educación es gratuita cuando él no tiene derecho, él no tiene ninguna posibilidad de ir a ningún centro ni a ninguna modalidad educativa que le proporcione oportunidades para seguir progresando en su educación. Entonces Nicaragua tiene un pegón muy grande y es que la educación no está garantizada para toda la población, solo para una parte de la población. Otro de los grandes problemas es que estamos retornando a los niveles de analfabetismo de hace 15 años. Se había observado un descenso en el analfabetismo que desde el año 2014 comienza a subir y lo encontramos ahora en 17%, pero que en las regiones más pobres del campo y en los pueblos indígenas y afrodescendientes llega al 22%. Los años promedio de escolaridad, que es probablemente el indicador que mide mejor el esfuerzo educativo de la población de 10 años y más, nos dice que en Nicaragua apenas tenemos un promedio de 6.3 años de escolaridad, que en las zonas rurales y en las más pobres se reduce a 4 años. La CEPAL hace ya más de 20 años estableció que había un umbral educativo para salir y mantenerse fuera de la línea de la pobreza, que son 12 años de escolaridad. En Nicaragua tenemos 6.3 años de escolaridad como promedio de la población, o sea, tenemos un déficit muy grande. Tenemos un tema recurrente que es el ingreso tardío y la extraedad, que es mucho más fuerte para los pobres. 3 de cada 10 niños en el sector rural ingresan tarde a la escuela, con lo cual tienen más riesgo de desertar, pero en el campo es 7 de cada 10 los que ingresan tarde al sistema y por tanto tienen más posibilidades de desertar. Luego tenemos, tenemos muchos datos que nos pueden aproximar a los aprendizajes. No pretendo que lean estas tablas. Lo único que quiero decirles es que UNESCO Latinoamérica ha creado un estudio regional comparativo de calidad educativa que la ha hecho sistemáticamente cada cierta cantidad de años. El TERCE, cuyos resultados se dieron en el año 2013, indican que los niños y las niñas nicaragüenses de tercero y sexto grado
están ubicados en los niveles básicos de desarrollo de habilidades de lectoescritura, matemáticas y ciencias, por debajo del promedio regional. El estudio ERCE que se aplicó el año pasado, tendremos los resultados el año que viene. Así que sabremos cómo vamos, pero no esperamos que haya un incremento. El anterior era de matemática, el de lenguaje, y este es de matemáticas. Por otro lado, tenemos una inversión en educación descendente. El bono demográfico implica más educación, mejor educación y, por tanto, más inversión en educación, pero lo que tenemos es un descenso en la inversión en educación. En el presupuesto de este año se le quitaron 760 millones de córdobas del presupuesto al MINET, y quisiera que adivinaran a quién se los dieron. Si un par de personas pueden activar su micrófono y decirme si saben a quién le dieron ese dinero que le quitaron a educación, que lo diga. A la policía. Exactamente, se lo dieron a la policía. A la policía le incrementaron el 9% del presupuesto. ¿Y saben a qué ámbito de la policía le dieron más presupuesto? A los antimotines. A los guardaespaldas, al área de defensa de personalidades, o sea, al Carmen. Entonces nos están quitando presupuesto de educación y lo están invirtiendo en represión y en protección a la violación a derechos humanos. Entonces esos nos dan algunos datos del panorama educativo en Nicaragua. Es un panorama grave, es un panorama que necesitamos atender. Ningún país ha salido adelante sin educación de calidad y sin empleo de calidad. Son dos elementos que están interrelacionados profundamente y que deberían ser parte de nuestra agenda prioritaria de los adultos y de los y las jóvenes. Tenemos que luchar porque es la única salida para el país. Y yo quisiera ahorita presentarles este video, que es un video que se hizo en el año 2012, lo hizo Camilo de Castro y el equipo de Calais, porque después les voy a pasar el video, porque lo tengo descargado aquí por si lo quieren ver completamente. Yo quiero que vean algunos pedazos, porque nos da una idea de qué es el bono demográfico, por qué yo lo considero que es el desafío de esta generación, y además cómo se está comportando eso. Veamos, les voy a presentar el video ahorita y me van a decir ustedes si lo logran ver en la pantalla. ¿Logran ver en la pantalla el video? Sí. Ok, me van a perdonar, pero no lo voy a presentar entero, entonces tengo que mover y cierren los ojos para que no se mareen, pero tengo seleccionado algunos de los pedazos que quiero que vean. Aquí comenzamos y me dicen si escuchan, por favor. ¿Están escuchando? No. No. ¿Todavía no escuchan? No. Ok, entonces vamos a hacer algo. Quizás tendría que desconectar los audífonos para que nos salga el audio de nosotros, profe. Ok, muy bien. Ahora voy a ponerlo para que me digan ustedes si lo pueden oír. De la fuerza laboral en su historia. Sí. La población en edad de trabajar, que tiene entre 15 y 60 años, ha crecido por casi 2 millones de personas desde 1990. Y en los próximos 15 años se incorporarán 1.300.000 jóvenes más al mercado laboral. Ellos podrían contribuir a dinamizar la economía del país y generar empleos de calidad. Lo que hacen los países que tienen El economista Adolfo Acevedo ha invertido muchos años de su vida en explicarle a todo el que quiera escuchar por qué es importante aprovechar el bono demográfico. ¿Cuándo va a resolver el problema? El aprovechamiento del bono demográfico permitió a los países del sudeste asiático, en el lapso de 3 décadas, ¿verdad?, dejar de ser países que eran en los años 50 tan pobres o más pobres que los de América Latina, a ser países que hoy son países desarrollados por su ingreso per cápita. El bono demográfico se da cuando la población en edad de trabajar es mayor a la población de niños y adultos mayores que son dependientes económicamente. El hecho de que existan cada vez más personas en edad de trabajar
¿verdad?, que van alcanzando la edad de trabajar se incorporan al mercado de trabajo en el seno de los hogares, significa un aumento muy fuerte en el ingreso global del hogar. Si hay en el hogar una persona trabajando, el ingreso de esa persona es la que sostiene todos los miembros del hogar. Pero si ahora hay 2 personas trabajando, el ingreso global del hogar, si el ingreso es el mismo, se duplicó. Y si tenemos una tercera persona trabajando, el ingreso se puede triplicar. De hecho, esta es la explicación fundamental por la cual en Nicaragua se ha ido poco a poco reduciendo la pobreza. Al incrementar el ingreso en el hogar, las personas en edad de trabajar tienen la oportunidad de elevar su nivel de vida, ahorrar para el futuro e invertir más en educación, salud y nutrición para sus hijos. El bono demográfico puede cambiar vidas, pero ¿lo estamos aprovechando como deberíamos? Ahora quiero que vean otro trocito. Ya se lo voy a poner. No se mareen, por favor. No tienen prohibido marearse ahorita. Ingresos. ¿Siguen escuchando bien? Sí. Sí, se escucha bien. Sí, profe. En los últimos 20 años, el sector informal ha crecido mucho más rápido que el sector formal. Y solo el 20% de la fuerza laboral está afiliada al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El aprovechamiento más pleno del bono demográfico implica que las personas encuentren empleos de calidad, ¿verdad?, empleos de alta productividad. Porque si las personas encuentran empleos precarios informales, la pobreza se va a reducir porque hay más personas trabajando, pero como los ingresos son muy bajos, la pobreza se va a reducir muy poco. Entonces, para que tengas una reducción muy fuerte de la pobreza, lo que necesitas es que las personas encuentren empleos formales, bien remunerados y de alta productividad. Son 2 pedacitos más que quiero que vean. Ya se los voy a poner aquí. La familia Solís sabe que la educación es vital para su futuro, pero Josefina Vigil, doctora en Ciencias de la Educación y coordinadora del Centro de Investigación y Acción Educativa Social, nos recuerda que el problema no es solo la asistencia a clases, también es la calidad de la educación que reciben. Ellos invierten tiempo, invierten esfuerzo, dejan de hacer muchas cosas que podrían hacer, como por ejemplo atender a sus hijos, muchas de ellas, para ir a la escuela, y sin embargo lo que reciben en la escuela no está compensando eso que ellos tienen que dar por un problema muy serio de calidad, porque la escuela no está enseñando lo que necesita enseñar, pero además porque no están logrando aprender con calidad. Para conocer la calidad de la educación, el Centro de Investigación y Acción Educativa Social, en conjunto con el Ministerio de Educación, aplican pruebas estandarizadas para medir los conocimientos básicos de los estudiantes de primaria. Los resultados son alarmantes. Veamos algunos ejemplos. Se le pidió a niños de segundo, tercero y cuarto grado que resolvieran la suma 8 más 6. En segundo grado, solo 2 de cada 10 niños pasaron la prueba. En tercer grado, solo 3 de cada 10. Y en cuarto grado, solo 4 de cada 10. Estamos hablando de ejercicios sencillos y porcentajes elevados de niños de cada grado no lograron resolver estos ejercicios. ¿Para qué nos sirven las pruebas estandarizadas? Nos sirven para identificar a dónde están los problemas y por tanto dónde tenemos que poner medidas remediales. Entonces nos indican claramente que tenemos un problema en las operaciones fundamentales. Si estos problemas en los primeros grados no son resueltos, van a ir acompañando a los niños y a las niñas a lo largo de su escolaridad, si no es que desertan del sistema, y los va a llevar hasta lo que encontramos ahora con los exámenes de ingreso a la universidad, porque el problema no se generó en tercero, cuarto, quinto año de secundaria. El problema se viene gestando desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado de primaria. Los resultados de la prueba de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua son una muestra del fracaso del sistema educativo. De 34.583 estudiantes que realizaron el examen de matemáticas entre el 2010 y el 2012, solo 2.047 aprobaron. Esto significa que en los últimos 3 años, solo el 5% de los estudiantes
logró demostrar un dominio básico de las funciones matemáticas. Tener una calidad de la educación implica saber expresar de manera adecuada tus ideas, tanto de la manera escrita como de la manera oral. Significa pensar lógicamente, significa dominar y ser capaz de desarrollar las operaciones matemáticas fundamentales, significa conocer y poder aplicar el método de investigar, sobre todo en la sociedad de la comunicación y de la información, es decir, saber hacer preguntas y saber encontrar la información que necesitas. Significa saber aplicar el método científico, significa saber pensar críticamente. Yo creo que en Nicaragua, a los y las nicaragüenses nos falta tener clara en nuestra cabeza qué es una educación de calidad, qué es la que tenemos derecho a recibir. Porque el tema ya no solo es acceso, yo no puedo protestar únicamente por el acceso, sino también por la calidad. Porque el proceso educativo al que yo recibo y en el que estoy invirtiendo mi tiempo y esfuerzo y el de mi familia, tenga como resultado el aprendizaje que yo necesito para tener éxito en mi vida. Y ahora les voy a poner un último extracto que me parece importante. Si todos los jóvenes de Nicaragua recibieran una educación de calidad que les permitiera hacer emprendimiento, imaginarse empleos en el futuro o conseguir empleos de calidad, tendría un impacto inmediato en la mejoría del país, porque mejorarían ellos, sus vidas, sus familias, sus comunidades y el país en general. Eso es lo que necesitaríamos. Si eso sucediera a nivel del país, significaría que estaríamos aprovechando el bono demográfico. Aprovechar el bono demográfico requiere una visión integral sobre el empleo y la educación. Es necesario mejorar la calidad de la educación para acceder a mejores empleos, pero también es necesario generar buenos empleos para los que acceden a una buena educación. Pero el tiempo se está agotando. El bono demográfico vence en el 2035. Después de esta fecha, la población en edad de trabajar comenzará a envejecer y habremos perdido nuestra oportunidad. Ahorita el número de personas mayores de 60 años se estima que son alrededor de 370,000 personas. Pero en el 2035 van a ser casi 1 millón ya, ¿verdad? Y van a ir creciendo con gran fuerza, en condiciones en que por el carácter informal del mercado laboral, solo el 20% de los trabajadores están afiliados al Seguro Social. ¿Cómo van a sobrevivir esta masa creciente, ¿verdad?, de personas mayores de 60 años, en las cuales vamos a estar incluidos todos, con la tendencia que lleva actualmente la economía y el mercado laboral? Se habrá perdido para siempre la oportunidad del bono demográfico y el país ya no tendrá retroceso, porque ya no puede volver para atrás a hacer lo que no hizo ahora. Este es el momento en que debe hacerse los esfuerzos que sean necesarios para aprovechar el bono demográfico, de tal manera que cuando arribemos a esa fase de envejecimiento de la población, por lo menos lo hagamos en mejores condiciones. El futuro que nos espera podría ser muy parecido a este. En lugar de disfrutar un retiro tranquilo, estos adultos mayores protestan para acceder a la seguridad social. Ellos no lograron acumular el mínimo de cuotas necesarias para jubilarse. Están esperando una respuesta del Estado, pero en el futuro serán muchos más y ningún Estado podrá darles solución. Muy bien, lo quiero dejar de ese tamaño. El vínculo al video que está libre en YouTube está aquí. Si ustedes no logran acceder a él, también se los puedo pasar para que lo vean. Pero es un tema de total actualidad. Educadores y educadoras tenemos 20 años de estar
reivindicando la importancia de invertir más y mejor en educación para aprovechar el bono demográfico, pero no nuestras investigaciones, propuestas de políticas y demandas no han sido escuchadas. Yo creo que hay que seguir luchando de aquí al 2034. Faltan 10 años para el bono demográfico, después va a ser demasiado tarde y no queremos que este futuro nos alcance. Yo les hablaba antes de crisis, esa es la realidad en la que se desarrolla la educación en Nicaragua y es la realidad que nos desafía. Yo solo quiero sintetizar diciendo que son crisis superpuestas, como decía antes. Nicaragua no ha alcanzado los objetivos básicos de universalización, que es una meta del siglo XIX. O sea, estamos arrastrando en el siglo XXI todavía metas no resueltas y problemas no resueltos desde el siglo XIX, enfrentando la cuarta revolución industrial, lo que eso implica en términos de automatización y de pérdida de empleos. Y como dice Harari, necesitamos encontrar un combo lo suficientemente fuerte para que nos permita cambiar cuerpos, cerebros y mentes. Una de las cosas que más nos preocupa es que hay todo un ámbito que la educación todavía, aparte de todo lo que hemos mencionado ahorita, que la educación no aborda todavía, y es el tema socioemocional. El gran problema del futuro en el que todavía nosotros vamos a vivir, pero en el que ustedes van a vivir toda su vida, es un futuro de total incertidumbre. Y una de las herramientas más importantes que la educación va a tener que proporcionar a los y las estudiantes es sentirse cómodos y sin estrés en el marco de los cambios y la incertidumbre. Y eso probablemente es de las cosas más difíciles que tengamos que hacer, pero es uno de los desafíos de la educación en este periodo. Tenemos una enorme desigualdad social en el país, que es uno de los problemas neurálgicos del país. La crisis del COVID mostró descarnadamente las inmensas brechas de equidad que existen entre las personas que pueden trabajar en su casa y las que no pueden trabajar en su casa, entre las que tienen trabajo estable y con beneficio y los que no lo tienen y han perdido su trabajo, entre los estudiantes y las estudiantes que van a universidades y centros privados que tienen posibilidades de conectarse a internet y seguir aprendiendo y los que no lo tienen, entre los maestros que trabajan en estas instituciones y los que trabajan en la institución pública. Es decir, la crisis del COVID vino a descarnar problemas que ya existían y los puso más a la vista de todos nosotros. No son problemas nuevos, aunque generó algunos problemas nuevos. Son viejos problemas, la mayoría de ellos, que se ven descarnadamente ahora. Además, estamos viviendo una crisis sociopolítica y de derechos humanos muy intensa desde hace muchos años. Además, en medio de la incertidumbre y el cambio permanente, no solo de la situación del país y la situación del futuro, sino también la situación inmediata. ¿Cuándo va a ser seguro salir a la calle? ¿Cuándo vamos a poder, por lo menos en algunos momentos, quitarnos el cubreboca? ¿Cuándo habrá una vacuna? Entonces, en medio de toda esta crisis, además, se sobrepone la crisis del COVID-19. Algunos dicen que el coronavirus puede ser esa sacudida externa que va a redefinir muchos de los elementos centrales de nuestra vida. Ojalá que sea así y no solo una causa de muerte y desesperación para los que no tienen acceso a los hospitales o a la educación. Indiscutiblemente que cuando hablamos de brecha de equidad, y esto es bien importante conocerlo y establecerlo y conversarlo, sobre todo en una universidad que ha hecho una clara opción por la equidad de género, y es que la brecha de equidad no solo es entre ricos y pobres, sino que hay brechas de equidad en todos los ámbitos, y entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver el mundo desde la lógica de un concepto surgido del feminismo, que es la interseccionalidad. Es decir, cuando hablamos de falta de equidad, hablamos de todas las faltas de equidades, porque no es lo mismo ser nicaragüense que ser costarricense en Costa Rica, por ejemplo. Hay una falta de equidad. No es lo mismo ser rico o ser pobre. No es lo mismo ser viejo que ser joven. No es lo mismo ser negro que ser blanco. No es lo mismo ser gay que ser heterosexual. No es lo mismo cómo se considera un hombre que cómo se considera una mujer. No es lo mismo ser de ciertas religiones. Entonces, nuestras pertenencias generan
inequidades de distinto tipo. Y si no somos capaces de ver que no solamente hay una inequidad económica, sino que hay inequidades de todo tipo, no vamos a poder resolver los problemas acuciantes que tiene el país. Entonces, creo que desde el análisis joven de la situación de la educación y de la situación del país, hay que tener una visión desde la interseccionalidad. Ahora, yo pienso que en el sistema educativo tenemos crisis que son inmediatas, muchas de las que hemos mencionado anteriormente, pero también hay crisis estructurales que tienen que ver con que el sistema educativo, tal que como conocemos ahorita, primaria, secundaria, incluso la universidad, datan de finales del siglo XVII y del siglo XVIII. Se trata de una educación pensada por los ilustrados para un mundo que enfrentaba la revolución industrial, no para un mundo en el que estamos viviendo la cuarta revolución industrial y lo que nos enfrentamos es la automatización. Estamos viendo que las competencias que se requieren en el siglo XXI requieren un cambio de paradigma sobre cómo enseñar y sobre cómo aprender, en donde definamos mejor las necesidades con énfasis en superar desigualdades, garantizar acceso. Tenemos que hacer cambios en la organización y la normatividad. Por ejemplo, ya no es tan válido juntar a los niños por edades, por fecha de nacimiento. Ahora con la crisis del COVID estamos trabajando con un paradigma que existe desde hace muchos años, que se llama el paradigma de la educación ajustada al nivel de aprendizaje. Es decir, ya en muchos países se está organizando a los niños por nivel de aprendizaje y no por edad ni por grado académico. Entonces hay muchos cambios en la organización del sistema educativo que se va a requerir porque tenemos un sistema educativo normado para una realidad completamente distinta. Tenemos plataformas y modalidades que tenemos que integrar a la educación. Esta es una de ellas, la educación remota. Pero ¿cuál es la epistemología de esta modalidad? Es decir, ¿cómo se construye el conocimiento en la educación remota? Cuando tenés a los estudiantes a través de una cámara conectado o trabajando en actividades individuales, en grupo, sin el control que implicaba antes tenerlos a todos en la misma aula. Todo eso tiene implicaciones importantes para la pedagogía, para la didáctica, para la manera en que se construye el aprendizaje. Necesitamos preparar a los sistemas educativos para la crisis recurrente, necesitamos tener escenarios distintos, no solo la modalidad presencial y la en línea, porque hay muchos que no tienen acceso a la modalidad en línea. Entonces, ¿cómo vamos a articular un sistema educativo que enseñe permanentemente, que permita aprender permanentemente, o como algunos dicen, llevar la escuela en el bolsillo o llevar la universidad en el bolsillo? Esas son como inmensos desafíos a lo que la educación se está enfrentando y que no se generaron con el COVID. Son problemas estructurales que venían desde antes, pero que el COVID los ha evidenciado y a los que vamos a tener que dar respuesta. Para eso necesitamos usar evidencia, conocer lo que ya otros han investigado, aplicarlo y experimentar y tener financiamiento para eso y sobre todo un diálogo entre los distintos actores educativos. Preocupa que eso no sea la realidad que se está viviendo en Nicaragua, en donde no hay ninguna posibilidad, porque es un país en donde, como menciona Carlos Fernando Chamorro, ya no hay nadie que gobierne, solo alguien que reprime o que manda, pero no se está gobernando, no hay política educativa, no hay lugares a donde se puedan hacer diálogos y llegar a consensos, lo cual es imprescindible para salir adelante. Este país no puede salir adelante sin el consenso y sin la participación de todos y todas. Y ya para terminar, y esta es mi última diapositiva, yo creo que tenemos desafíos de corto plazo y desafíos de mediano plazo. Los de corto plazo tienen que ver con el diseño de sistemas alternativos de educación al presencial, con repensar la educación a distancia y con repensar cómo integramos las nuevas tecnologías y cómo las nuevas tecnologías nos pueden servir para atender problemas de la diferencia que encontramos en el aula de clase y que no teníamos manera de resolver antes porque todo el mundo tenía que avanzar al mismo ritmo. Las tecnologías nos pueden permitir resolver muchos de esos problemas. A mediano plazo tenemos que redefinir fines y objetivos, identificar prioridades, tener una nueva normatividad, hacer reformas integrales de la formación docente a todos los niveles, experimentar y escalar nuevas maneras de entender el aprendizaje,
y necesitamos implementar sistemas sólidos de evaluación y de consenso para la toma de decisiones y el mejoramiento permanente, usando para ello la evidencia. Estas son algunas ideas que yo quería compartir con ustedes. No quiero, quisiera que tuviéramos un tiempo para discutir, para pensar, para compartir, así que lo quiero dejar de este tamaño. No he tenido tiempo de ver sus comentarios, así que lo voy a ver ahorita por si hay algo. Bueno, no solo sí. Entonces, no sé cómo Kenia o Sandra hacemos esta parte de la discusión y del intercambio, pero estoy a su disposición. Bien, muchísimas gracias, profesora Josefina, por ponernos en ese gran contexto, ¿verdad?, de la situación de la educación en Nicaragua. La verdad que nos llena de mucha, como usted mencionaba, incertidumbre, ¿verdad?, hacia qué rumbo vamos. Y para nosotros, sobre todo, que estamos de cierta manera en el mundo de la educación, a través de la disciplina de la enseñanza del inglés, pues también representa un gran desafío, porque al final siempre somos educadores, ¿no? Siempre estamos contribuyendo de una u otra manera a la formación integral de toda esa población, de ese bono demográfico. Así es que tenemos una gran responsabilidad y un gran desafío por nuestra parte. Así es que bien, en este momento podemos abrir el espacio para preguntas, dudas que tengan para la doctora Vigil, tanto docentes como estudiantes que la han escuchado esta mañana. Podemos tener un espacio de unos 10 minutos para hacer preguntas y respuestas. Yo tengo una opinión y una pregunta. ¿Será que puedo hacerla? Adelante, profesor Yader, adelante. Sí, en el video se mostraba la ejecución de esa suma, ¿verdad? Y para mí verlo ahora es tanto normal. Como todos somos docentes, siento mucho respeto por las personas que son docentes. No importa el tipo, universitario, de secundaria, primaria, kinder, lo que sea. Siento mucho respeto por el profesor, ya que sé que es una tarea muy difícil, ¿verdad?, de llevar a cabo, pero también, lamentablemente, en nuestro ámbito, pues, nacional, la educación es de muy bajo nivel. Okay, yo puedo ver ahora estudiantes de primer año de secundaria con un déficit bajísimo, ¿okay?, en conocimiento de matemáticas. ¿Okay? Hay estudiantes que están en primer año y no se sabe ni siquiera la tabla del 2. Inclusive usted le puede hacer un juego con una tabla del 1 y creo que la pierden. Entonces, eso nos viene a demostrar el nivel, ¿okay?, de esa gran brecha que hay entre la educación y llegar a tener buenos profesionales en nuestro país. Yo tengo una hija de 4 años y con esto de la pandemia, pues yo obviamente la saqué de la escuela y pude ver que los profesores que daban ahí, pues no carecían de ese sentido quizás pedagógico, ¿verdad? Por ejemplo, una vez pusieron que dibujara un sistema digestivo. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que puedan dibujar un sistema digestivo si los niños son para shapes, colors, numbers and letters? Y bueno, son dudas que tengo, profesora, y que como padres, ¿verdad? Haremos nosotros para mejorar esa problemática que tenemos. Okay? Yo en algún momento me imaginé que mi hija tendría buenos profesores, ¿verdad? Porque yo los tuve cuando fui pequeño, estaba más joven en secundaria y primaria. Pero ahora veo que hay mucho problema, ¿okay?, en el ámbito educativo. Okay? Como dije algunos momentos atrás, respeto mucho el trabajo de los docentes, porque yo también lo soy, yo también cometo errores, pero sí hay una gran decadencia, ¿okay?, en preparación para educar a nuestros futuros profesionales. Gracias. Gracias, Yair. Si quieren, Kenny, hacemos varias preguntas y luego respondemos para aprovechar el tiempo. Así es. Claro que sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer un comentario y una pregunta también. Adelante, Katia.
Gracias. Lo que pasa es que, bueno, la educación en Nicaragua desgraciadamente ha ido bajando su calidad y hay muchas brechas, en especial cuando un estudiante de secundaria, por ejemplo, quiere ingresar a una universidad pública y se enfrenta a un examen de admisión que es prácticamente fuera de sus posibilidades, que tiene que presentarse un curso, estudiar varios meses, cosas que nunca había visto y que se supone que debería ser plan de educación en los años que está estudiando su secundaria. Es decir, el esfuerzo extra que ellos hacen porque no tienen la capacidad de enfrentar un examen de admisión usando los conocimientos adquiridos en secundaria. Punto aparte, el periodo de la pandemia, bueno, aparte de la crisis, la pandemia, no hubo como un periodo de transición entre esas situaciones que sucedieron y todos los cambios que han habido de presencial a virtual, del uso exigido prácticamente de dispositivos y de internet para poder terminar o continuar una educación, una carrera. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos aliviar un poco ese golpe entre la virtualidad y hacerlo menos estático? Porque yo siento que cuando nos enfrentamos a esto virtual, todo es más mecánico. No hay dinámica, no hay espontaneidad, no se siente natural, no hay un contacto entre las personas más humanos. Entonces, ¿cómo recuperar la humanidad en un periodo que prácticamente ha exigido hacer las cosas virtuales? Y bueno, también lo de la brecha entre la secundaria y el periodo hacia la universidad, que sí, es una brecha muy grande que he ido viendo a través de los años. Muchas gracias. Gracias, Katia. ¿Tenemos algún otro comentario? Efren, profesor Sí, Efren, gracias, adelante. Gracias, muchas gracias, y doctora Vigil, bueno, Kenia y la profesora Sandra Ruiz también, ¿verdad?, por habernos permitido participar de esta charla. Definitivamente una sesión muy informativa y que nos abre los ojos a muchas cosas, ¿verdad? Y aunque en muchos momentos ya lo habíamos probablemente notado de una manera indirecta o directamente, pero no es hasta que se abren estos espacios de comunicación que uno comienza a reflexionar y dice, wow, ¿cómo estamos?, ¿verdad? Y de cara a eso es que viene mi consulta, ¿no? Es decir, ya en lo concreto, ¿qué roles? Me pregunto yo, y no estoy asumiendo, ¿verdad?, que la doctora Vigil es la única que tenga la respuesta a esto, pero ¿qué roles nos antepone todos estos datos que nos ha dado, ¿verdad?, y esta información al quehacer en sí de los maestros? Y cuando digo de los maestros, pues hablo desde el sector primario a la secundaria, y en el caso muy particular de nosotros, ¿verdad?, como maestros en la educación superior, ¿qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacer en cuanto a todo esto? Porque me da la impresión de que hay muchos de los datos que nos compartió, a mí me queda claro, ¿verdad?, que es una problemática bien compleja y que tiene muchos matices en todo sentido. Y una de las cosas que me pregunto, ¿qué tanto está en nuestras manos? Porque hay cosas que me parece que tienen que ver mucho con problemas sistémicos, ¿verdad?, de índole política, no sé, ¿verdad?, desde una perspectiva económica macro. Entonces, lastimosamente no todo está en las manos de los maestros, ¿verdad? Pero dentro de lo que sí está en nuestro control, ¿qué son los roles que esto nos impone a lo inmediato y en un futuro, ¿verdad? ¿Qué hacer aún dentro del aula de clase? Bueno, esa es mi consulta, ¿verdad? Y gracias. Muchas gracias, Efren, por tu pregunta. Y tenemos una pregunta más en el chat de parte de la profesora Catherine Telles. Ella pregunta, ¿cómo la educación reproduce la pobreza? Entonces creo que tenemos 4 preguntas para iniciar, profesora Vigil. Claro que sí. Yo primero quiero comenzar diciendo algo que se me olvidó decir, pero que lo iba a decir desde el inicio. Creo que ustedes están en uno de los ámbitos clave de la educación. Cuando yo les mencionaba antes que hay muchos, creo que alguien tiene el micrófono encendido y se oye un eco. Yo les mencionaba antes de que en el mundo de la cuarta revolución industrial hay profesiones que van a desaparecer, pero también hay profesiones que son indispensables en ese momento.
La docencia es una de ellas y el inglés es otra de ellas. El inglés se ha vuelto la lengua franca. Básicamente es muy difícil encontrar un trabajo ya que no implique hablar inglés bien. Por eso estamos en desventaja en Nicaragua. Ustedes están en un ámbito totalmente crucial. Ojalá se puedan formar y hacer todos los esfuerzos posibles para ser los mejores profesores de inglés y para ustedes hablar el mejor inglés posible, porque es la lengua franca en realidad. Todo está escrito en inglés, todo pasa por conocer el inglés y es muy difícil ya conseguir un trabajo si uno no habla inglés, así que es muy, muy importante hacerlo. Katia, de tus dos preguntas, indiscutiblemente hay un tema central que vos tocaste, es el tema histórico de la desarticulación entre los sistemas educativos, que no tiene que ver, es decir, vamos a ver, nuestro estandarte, nuestro objetivo fundamental es que la educación sea un proceso que permita a los ciudadanos y a las ciudadanas desarrollar todas sus potencialidades, ser completamente autónomos, o sea, haber desarrollado su agencia para autogestionarse en el mundo, poder crear sus propios empleos o conseguir empleos de calidad que le permitan una mejora en sus ingresos, pero también una realización personal. Ese es el objetivo de la educación en general y para ello necesitamos una educación de alta calidad. En el video yo mencionaba algunos de los elementos que consideramos que son la calidad en este momento. Entonces, de lo que se trata no es de bajar la prueba de ingreso de la universidad para que todos puedan acceder a ella. Se trata de articular un sistema de calidad desde el nacimiento hasta en la universidad, de tal manera que haya una articulación entre los distintos subsistemas educativos, pero con el énfasis de la calidad. No se trata de bajar el estandarte, se trata de subir el estandarte y de articular. Es absurdo, por ejemplo, que hayan pruebas que no midan lo que se debió haber enseñado en la secundaria. Entonces, ¿qué están midiendo? Eso es una medida, es un ejemplo de cómo está desarticulado el sistema, pero también es un ejemplo de la falta de calidad. Entonces, necesitamos resolver ese problema y eso es complejo, pero lo necesitamos hacer. La segunda pregunta que Katia hacía tiene que ver con el tema de la educación a distancia y los desafíos que eso plantea. Exactamente, eso es uno de los grandes desafíos que yo planteaba en la exposición. Necesitamos generar un sistema de educación remota en emergencia, en donde el Internet y la pantalla sea uno de los elementos, pero no solo el único elemento. Necesitamos no pensar que vamos a agarrar el currículum y lo vamos a meter como un supositorio y lo vamos a dar entonces ahora a través de una pantalla. Eso no se puede. Necesitamos replantearnos el currículum. Necesitamos crear rutas de aprendizaje que aborden lo fundamental. Necesitamos encontrar los recursos y las metodologías adecuadas para producir aprendizaje a esos niveles. Entonces, uno de los grandes problemas es que muchas veces nos hemos, no digo que en la UCA, pero en muchos lugares lo que yo veo a nivel regional es que muchas veces lo que los maestros o las instituciones han hecho es decir, no, ahora todo lo que hacías en el aula lo vamos a hacer en la pantalla. Entonces los niños están, y los adolescentes también, 5 horas frente a una pantalla, lo cual es imposible, con recreo, o sea, tratando de reproducir con una pantalla lo que hacían en el aula, lo cual es absolutamente imposible. Se trata de otra metodología, de otra plataforma y por tanto de una necesidad de recrear esto y de hacerlo pertinente y hacerlo de calidad, que en realidad se puedan aprender y se puedan evaluar los aprendizajes a través de esas metodologías que estamos usando. Y para eso se necesitan alianzas de todo el mundo. Ayer estábamos reunidos con 13 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que nos invitó el diálogo interamericano para discutir la pandemia. Y una de las cosas que decíamos es que necesitamos grandes alianzas en los países. Por eso es que yo decía, los gobiernos solos no lo pueden hacer, tienen que tener el consenso de todo el mundo. Necesitamos, por ejemplo, tener alianzas con las empresas que proporcionan Internet. Necesitamos tener alianzas con las empresas de celulares, de tecnología, de tal manera que las escuelas, las universidades, los estudiantes puedan tener acceso gratuito a ancho de banda donde sea necesario, o de encontrar las soluciones para ese tipo de cosas. Ahorita estamos pensando en la formación docente en Haití, un país donde en
la mayor parte del día ni siquiera hay electricidad, o sea, ni siquiera podemos hablar de usar la televisión y muchas veces tampoco la radio. Entonces necesitamos encontrar los métodos, las tecnologías, las plataformas, los recursos y adecuar lo que vamos a enseñar a eso, pero eso implica un cambio curricular que no hemos hecho porque tampoco hemos tenido tiempo, porque hemos estado en emergencia, ¿verdad? Pero el tema es el tema de la emergencia. Estoy totalmente de acuerdo con Yader, también con el profesor Yader, cuando habla del tema de los docentes. El tema de la formación docente es clave porque es uno de los elementos catalíticos que puede romper el círculo vicioso de la calidad educativa. Sin embargo, en Nicaragua no hemos avanzado en esa dirección y eso va acorde la formación docente con la carrera profesional. Necesitamos formar docentes de alta calidad, pero ¿cuál ha sido la realidad en Nicaragua? Y yo ya sé que estamos teniendo poco tiempo, yo me voy a tratar de ser rápida, pero ¿cuál es la realidad? Y veo que el profesor Alex Bonilla está conectado y él era uno de los que me comentaba. Bueno, en Nicaragua durante un tiempo se hizo un programa de educación a distancia rápido, programa acelerado, de formación acelerada, donde en 4 años se podía hacer la primaria y la secundaria. ¿A dónde creen que fueron a parar esos profesores, esas personas que se formaron así con unas grandes lagunas? Se fueron los mandaron a formarse como maestros a la escuela normal. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que eso reproduce sus carencias. Entonces, alguien me preguntaba aquí, ¿cómo la educación reproduce la pobreza? Reproduce la pobreza en la medida en que las carencias que los maestros tienen en su propia formación se reproducen en sus propios estudiantes. Y esos estudiantes los reproducen en otros estudiantes. Entonces, la educación, en lugar de ser un elemento para la movilidad social, es decir, bueno, en mi familia nadie antes tuvo una carrera técnica, yo voy a tener una carrera técnica y por tanto voy a conseguir un empleo de mejor calidad que nos va a sacar de la pobreza. En lugar de eso, está reproduciendo una educación de una calidad en donde no puedo entrar a una escuela técnica porque no hay, no puedo entrar a la universidad porque no paso la prueba de ingreso, entonces voy a trabajar en una zona franca o voy a un empleo informal en donde no ahorro y por tanto nunca voy a salir de la pobreza. Entonces se reproduce. Pero eso comienza por maestros que no están formados adecuadamente para enfrentar y para asumir una educación de calidad. Que Efren nos decía, ¿y en esto qué puedo hacer yo? Y efectivamente hay muchas cosas que nos exceden a cada uno de nosotros, pero hay cosas que sí podemos hacer. Podemos, en primer lugar, estudiar la situación, en segundo lugar, hacer propuestas, en tercer lugar, posicionarnos, en cuarto lugar, hacer la diferencia en donde yo trabajo. Yo tal vez no soy el rector de la universidad y no puedo resolver problemas que yo veo en la universidad, aunque puedo dar mi opinión, pero en mi clase sí puedo resolver esos problemas. A mí me gusta una frase y muchos de los que están aquí han sido mis alumnos y por tanto van a decir, la profe ya sé por dónde viene. Bueno, pues sí, a mí me encanta una frase de Paulo Freire cuando habla de poder, que es exactamente este tema del que estás hablando, Efren. ¿Cuánto poder tenemos? Entonces Freire dice, no se trata de la cantidad de poder que tenemos, sino de la manera en que usamos el poder que tenemos. Y vos lo dijiste muy claramente, yo no tengo poder para todo, pero sí tengo poder para algunas cosas. Entonces, ejercer el poder aquí se trata de hacer cómo yo puedo hacer mejor las cosas que yo sí tengo posibilidades de hacer, es decir, de usar mi metro cuadrado, de hacer la diferencia para mis estudiantes o de hacer la diferencia para mí como una estudiante de esta carrera. Entonces, se trata de hacer la diferencia en el marco de las posibilidades de poder que nosotros tenemos. Y por otro lado, nunca quedarnos calladas. Siempre decir lo que pensamos de manera responsable, sin agredir a otras personas y haciendo propuestas de lo que debería de cambiar, aunque nadie nos oiga. Aquí habemos muchos educadores que tenemos 30 años de estar diciendo cosas y nadie nos oye, pero las seguimos diciendo porque necesitamos decirlas. Y hay algunos comentarios aquí de Marina. Mi abuela fue profesora de primaria, he escuchado su historia muchas veces y claramente hay muchos conocimientos que mi abuela no abarca. Ella me dijo que sabía porque había decidido estudiar exactamente. ¿Cómo se hace con los maestros empíricos? Bueno, no deberían haber maestros empíricos. Necesitamos formar a los maestros empíricos. Una prioridad del sistema educativo debería ser la formación de los maestros, pero una formación de calidad
Nicaragua es el único país de Centroamérica, y Byron, que está aquí con nosotros, fue investigador de una investigación regional que hicimos en varios países de América Central. Él hizo la de Nicaragua, en donde estudió cómo los maestros de Nicaragua son los únicos de Centroamérica que se siguen formando a nivel secundario. En todos los otros países la formación docente está a nivel universitario, con todo lo que eso implica. Entonces necesitamos mejorar, pero lo primero que necesitamos es hacer que la educación sea una agenda, que la educación sea una bandera. Sin la educación Nicaragua no va a salir adelante. Yo por aquí me quedaría porque yo sé que ya nos pasamos 7 minutos, pero ha sido un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Espero que me vuelvan a invitar en otro momento a discutir. Gracias, Sandra, gracias, Kenia, y gracias a todos y todos los presentes en este momento de intercambio. Les quiero decir nada más que en la presentación en PowerPoint está el link al bono y está el link a un documento que yo escribí en un libro sobre el COVID que publicó la Academia de Ciencias de Nicaragua y que profundiza estos temas de los que hablé aquí. Pueden leerlo si quieren. En línea y es gratuito. Bueno, muchísimas gracias, Josefina. Ha sido un placer. Creo que hemos tenido un rico espacio de diálogo, de reflexión. Nos quedan muchas cosas por hacer. Y yo creo que esa es la invitación que queremos desde el Departamento de Educación, y con tu ponencia y tus reflexiones nos ayudan a pensar sobre cómo seguir trabajando en pro de una educación de calidad. Sobre todo esta idea que has compartido, ¿no? Es de incidir, o sea, tenemos la responsabilidad de incidir en nuestro metro cuadrado, está en nuestras manos, en el aula de clase con nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes también tienen la posibilidad de incidir en su metro cuadrado, en su contexto, en su realidad, en su comunidad, en su relación con su familia, con sus amigos, con sus amigas. En la medida en que sumemos más voces en pro de la educación, en que demandemos una educación de calidad, en que exijamos mayor presupuesto para la educación, en que invirtamos en la formación docente y que seamos sujetos y actores protagónicos de nuestro propio proyecto educativo de nación. Creo que en esa medida estaremos todas y todos aportando, ¿verdad?, a esa educación con la que soñamos. Nuevamente, gracias a todos por su participación, sobre todo a la profesora Vigil, y bueno, y esperamos seguirnos viendo en otros espacios académicos que seguiremos promoviendo desde el Departamento de Educación. Que tengan un feliz día. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias a todos y todas las que se conectaron. Muchas gracias, profesora Vigil, también por acompañarnos y por su excelente presentación a docentes, estudiantes. Esperamos que en realidad, como decía la profesora Vigil, hayan quedado con más dudas y que esto nos lleve a documentarnos más y leer más sobre esta situación. Por nuestra parte, vamos a compartir el libro, ¿verdad?, que ha sido publicado, para que puedan tener acceso a este informe, ¿verdad? Todas estas investigaciones que se han realizado. Así es que pues esperamos que esto les permita conocer más y documentarse más sobre la situación de la educación en Nicaragua. Muchísimas gracias a todos y todas, y esperamos que nos vuelvan a acompañar en futuras presentaciones y futuras asambleas que tengamos. Que tengan buen día. Hasta luego, buen día. Bye. Bye.